José Cano, si a usted le parece. Buen día, doctor. Buenos días, colegas. Con mucho gusto, doctor. Que tengamos un lindo día de aprendizaje, de compartir, de preguntas, de respuestas, porque el tema realmente amerita. Buena jornada, doctor y colegas. Que así sea, querido profesor Cano, que Dios nos bendiga con los dones del Espíritu Santo. Bueno, hoy vamos a hablar del acta del juicio oral y público. Ayer ya habíamos empezado, hicimos un recorrido casi completo en estos módulos por todo lo que es el proceso penal, partiendo del mapa que tenemos en el código ritual. Desde su inicio vimos su distribución metodológica, que se divide en dos partes. Una primera parte estática, en donde previamente encontramos un libro preliminar, y en ese libro preliminar ubicamos los principios rectores del sistema acusatorio del 1 al 13 en sus artículos. Y estos mismos artículos se ven potenciados en cuanto a su voltaje en el desarrollo en sí del juicio oral a partir del artículo 365. Y hoy quiero dedicarle el cierre de este módulo que muy honrosamente dejó a mi cargo el señor director de sede de Coronel Oviedo, también con el respaldo, la anuencia y la designación del apreciado señor decano. Me siento muy privilegiado de compartir con ustedes como un hijo del campo, nacido acá en el interior, que se formó en Asunción en cuanto a la formación de grado universitario, y también tuve que recorrer por muchísimos lugares para poder tener una formación ya en posgrado. Destacaba en nuestro primer encuentro lo costoso que es eso para la gente del interior del país, e igualmente resaltaba la importancia de que se ofrezca igualdad de oportunidades de formación a, a la gente que vive lejos de los centros de formación. Ustedes allí en Coronel Oviedo ya tienen una tradición jurídica importante, tal es así que a mí me tocó la oportunidad de recibir instrucción en distintos momentos de mi vida. Eh, Ahí estuve en la escuela judicial, en el posgrado de la Universidad Católica, prácticamente el primero que se hizo con una gran preponderancia ahí por el año 2005-2006. Y todo eso me permitió cosechar muchísimos amigos, la mayor riqueza que puede tener el ser humano, interactuar con otras personas que muchas veces tienen visiones afines a uno mismo de lo que debe ser la formación de una persona culturalmente como columna de una sociedad. Porque nosotros, los abogados, cumplimos un rol social demasiado importante. Todo un poder del Estado prácticamente está en manos de los abogados, y también con una participación decisiva en otros órganos extrapoder. Por eso, la construcción de una sociedad mejor
el fortalecimiento de este sistema republicano, de este Estado social de derecho en el que vivimos, depende en gran parte de nosotros. Y tenemos que apuntar a la meritocracia, principalmente nosotros quienes hemos nacido en cuna humilde, porque la mejor forma de rebelarse contra la pobreza es estudiando, es capacitándose, es poner lo que uno tiene que poner de su parte en el momento de exigir espacios de liderazgo de su comunidad. Porque, por supuesto, mucho de lo que obtenemos en cuanto a espacios de poder se basa en un equipo, en los amigos, en la confianza que la gente que le conoce a uno deposita en la persona que está eligiendo. Pero también nosotros tenemos que darles a esas personas, ya en los distintos ámbitos, ya sea Consejo de la Magistratura, Corte Suprema de Justicia, en el momento de estar seleccionando ternas, en el momento de estar designando magistrados, en el ámbito de la docencia. Ayer nomás yo estuve volviendo de Asunción porque estábamos cerrando nuestras evaluaciones de clases magistrales para designar encargados de cátedras. Por eso es muy importante que nosotros tengamos conciencia de que tenemos que formarnos, tenemos que capacitarnos para poder mejorar la sociedad. Hecha la introducción, hoy vamos a seguir dedicándole tiempo a un instrumento que la práctica forense suele tener como una diligencia de mero trámite, de trámite de secretaría, y que sin embargo es la piedra angular de todo el sistema de impugnaciones, que es el acta del juicio oral y público. Y quiero que observen esta diligencia no desde la rutina administrativa, sino desde su función constitucional. Vamos a trabajar sobre 5 precedentes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dictados entre los años 2020 y 2022, con la integración actual de sus ministros, de sus jueces naturales, la doctora Carolina Llanes, el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia y el doctor Luis María Benítez Riera. Y voy a tratar de sentar una tesis que es aquello que da valor al acta, no es registrar, sino permitir que el tribunal revisor controle cómo se juzgó. Un acta deficiente vuelve imposible ese control y puede anular la sentencia. Todo lo que sigue desarrolla y prueba esta afirmación con fallos de la Corte Suprema de Justicia. El acta es el único instrumento que permite entonces verificar en sede recursiva ante alzada si el debate se desarrolló conforme a los principios del sistema acusatorio. Imagínense la transversalidad de esos principios que están establecidos al inicio nomás del Código Procesal Penal. Por eso yo siempre hablo
en mis clases partiendo desde el inicio del código, porque a veces nosotros observamos esos principios como algo decorativo, cuando en realidad es el valor axiológico que nosotros tenemos que perseguir. Y si distorsionamos esos principios, si pervertimos esos principios, nuestro proceso acusatorio no tiene sentido. Hablamos de la oralidad, de la publicidad, de la inmediación, de la contradicción, de la concentración, de la economía, de la congruencia y de muchos otros principios que ya fuimos viendo. De ahí una consecuencia que quiero que retengamos desde el inicio. Su deficiencia no es un problema administrativo del secretario, es decir, la deficiencia del acta, sino que es un vicio con aptitud para provocar la nulidad de la sentencia definitiva y su reenvío. Entonces, los 5 fallos que veremos delimitan con precisión cuándo esa consecuencia opera y cuándo, por el contrario, la deficiencia queda consentida por la propia parte. Conviene anticipar entonces el mapa de decisiones en 2 precedentes. Quiero que centren su atención en 2 precedentes, el caso Sotelo Urbina y la deficiencia del acta condujo a la nulidad y al reenvío. En otros 2, Bogado y Zárate van a poder individualizar bien después porque les voy a ir pasando. Incluso van a ver en diapositivas posteriores la individualización numérica y por año de esos acuerdos. Van a poder ubicar, si ustedes quieren bajar de la página de la Corte, lo pueden hacer, pero yo mismo les voy a facilitar cuando concluyamos la clase para que después puedan ustedes leer con detenimiento. Y ahora pueden ir apuntando los puntos que yo les voy acotando para después darle una corroboración y evaluar si lo que dije les parece atinado o no, ¿verdad? Y aquí vamos a ver entonces el marco normativo de lo que es este trípode. Antes de los casos, primero entonces quiero que ordenemos los artículos que rigen este tramo del proceso, porque ayer hablamos de que el proceso tiene tramos y tiene artículos que rigen cada momento y tienen su lógica. Y acá aparecen los artículos 404, 405, 406 del Código Ritual, que suelen leerse como normas de organización interna de la Secretaría, pero yo sostengo que esa lectura es errónea, porque conforme a esa trilogía, el control recursivo en alzada y en casación se desarrolla en base a todo lo que disponen estos artículos. Y cada uno cumple una función procesal distinta, por supuesto irreemplazable, y ninguno puede sustituir al otro. Por eso vamos a ir viéndolos por separado, porque cada precedente activa uno de ellos. El artículo 404 fija el contenido mínimo exigible del acta.
el resumen del debate, los datos de los testigos y peritos, las decisiones sobre incidentes, las protestas de recurrir y la firma del secretario. Y resalto lo de mínimo, no es una lista decorativa, es, digamos, una especie de umbral por debajo del cual el acta deja de cumplir su función. El incumplimiento de ese contenido es precisamente el vicio que habilita la nulidad, y es lo que ocurrió en el caso Sotelo, como vamos a ver, cuando faltaron los fundamentos del rechazo de los incidentes. El artículo 405 establece la única oportunidad procesal para cuestionarla. Dispone que el acta se lee inmediatamente después de la sentencia ante todos los presentes, con lo que se la tiene por notificada y que podrá ser modificada después de su lectura cuando las partes lo reclaman y el tribunal lo estime conveniente. Si el tribunal no ordena la modificación, ese reclamo se tiene que hacer constar. Y la consecuencia es bastante severa, porque quien no reclama en ese momento lo consiente. Y la preclusión opera entonces de pleno derecho. El artículo 406, que ven ahí al pie, fija el valor funcional del acta, demuestra el modo en que se desarrolló el debate y la observancia de sus formalidades. Su segundo párrafo es muy importante. La falta o insuficiencia de las formalidades previstas no producirá por sí misma un motivo de impugnación de la sentencia. El acta no es entonces un documento impugnable como la sentencia. Es un instrumento de cotejo del control que hace el Tribunal de Alzada. Entonces tenemos que tener presente el contenido, que es el 404, la oportunidad procesal, que es el 405, y el valor funcional del acta, que está consagrada en el 406. Aquí entramos en la casuística, en lo que dijo la Corte Suprema de Justicia. El primer caso es el caso Sotelo, acuerdo y sentencia 1305 del año 2020. La carátula es Epifania Sotelo sobre reducción y manipulación de graficaciones técnicas. El hecho es originario de la circunscripción judicial del Guairá. El acuerdo y sentencia se dictó en el año 2020. La propinante fue la autora Carolina Llanes, y el caso llega en casación contra el fallo de alzada que confirmó la condena. El vicio denunciado no es sustantivo, dicen. Es que el acta no consignó los fundamentos del rechazo de los incidentes probatorios, ni contiene un extracto de las declaraciones testimoniales y de las pericias. Acá tenemos una mecánica, porque es ilustrativa. La defensa había cuestionado la valoración de la prueba
y la fundamentación del rechazo de un incidente de exclusión probatoria. La alzada confirmó con frases generales, sin responder a los agravios. En casación, la defensa alega que al no constar en el acta los fundamentos ni los extractos, el control de la sana crítica se torna imposible. No hay base documental sobre la cual verificar si el razonamiento del Tribunal de Mérito fue correcto o no, dice. La cuestión entonces no es qué se resolvió, sino que si es posible controlar cómo se resolvió. Eso es lo que establece la resolución de la Corte en este precedente. Y vemos la doctrina fijada por la Corte. Si bien el Código Procesal Penal no exige la transcripción total de las declaraciones de los testigos, es ineludible que permanezcan extractos de los mismos como un breve resumen de las intervenciones, pruebas o circunstancias que den fe al ensamblaje del debate oral. Además, permite al órgano revisor detectar, en virtud de las constancias procesales traídas a la vista, la observancia o no de tales principios, de manera a preservar entonces las garantías del debido proceso. Y agrega la sala, el acta del juicio oral y público debe contener el modo como se desarrolló el juicio, la observancia de las formalidades previstas, las personas que han intervenido y los actos que llevaron a cabo. Pues de la discordancia entre el contenido de esta y de la sentencia comporta la nulidad del fallo, dice la Corte. El resultado fue entonces contundente. La nulidad de la sentencia definitiva y del fallo de apelación por aplicación de los artículos 165 y 170, con su consecuente reenvío a un nuevo juicio oral conforme al artículo 173. El fallo se apoya además en doctrina que conviene citar porque marca el alcance del recurso. Se invoca a Roxin, ustedes lo conocen, a Klaus Roxin. La tendencia actual del recurso extraordinario dice diluye la distinción entre hecho y derecho, pues el órgano revisor debe evaluar tanto la subsunción jurídica como la conducta del Tribunal de Mérito en la determinación del material fáctico. Y precisa que revisar todas las actuaciones no es lo mismo que duplicar el juicio y producir de nuevo la prueba de los hechos, porque allí se cuida el principio de inmediación. La casación, entonces, no repite el juicio ni la apelación, los recursos en sí no están duplicando el juicio, porque nosotros en alzada no nos metemos en el plano de los hechos. Y aquí vemos la tensión técnica relevante, porque es la más litigada. La Corte distingue
entre la transcripción taquigráfica que el código expresamente no exige, de los extractos sustanciales que dan cuenta del ensamblaje lógico del debate, que sí son ineludibles. Entonces, el estándar no es cuantitativo, sino que es funcional. No se mide por la extensión de lo que se transcribe, sino por si el acta permite al tribunal revisor reconstruir y controlar ese itinerario lógico que siguió el juzgador. El íter lógico, como se dice siempre. Si no lo permite, el control se torna imposible y la nulidad procede. Un aspecto que el fallo Sotelo recoge también y conviene tener a la vista es que el artículo 403, inciso cuarto, último párrafo, dispone que se entenderá contradictoria la fundamentación cuando no se han observado en el fallo las reglas de la sana crítica con respecto a medios o elementos probatorios de valor decisivo. Por eso, la ausencia de esos extractos de las declaraciones no es un defecto que pueda considerarse menor, porque impide verificar la sana crítica si fue respetada respecto de la prueba decisiva. Sin esas constancias, dice la sala, difícilmente podríamos establecer si fue aplicada correctamente la sana crítica. Eso es lo que dice la Corte. La deficiencia del acta y el vicio de fundamentación, entonces, tienen su sustento en lo expresado por la Corte y cotejado entre el acta y la norma. Acá tenemos el segundo decisorio, que es el acuerdo y sentencia número 62 del año 2022 en la causa querella autónoma contra Ramón Bogado Cristaldo sobre difamación y otros. Tenemos incluso el número del expediente, el 815. El preopinante fue el ministro Benítez Riera. Y aquí la cuestión cambia un poco de eje. No se discute qué es lo que debe contener el acta, sino cuándo puede cuestionarse. En el escrito de casación, la defensa impugnó la validez del acta del juicio y solicitó que se remitieran las grabaciones de la audiencia para confrontarlas con lo consignado. El planteo es bastante astuto, digamos, pero tardío, porque la defensa pretendía ya en la máxima instancia abrir un cotejo entre el acta y el soporte del audio, invocando el artículo 472, y el problema es de oportunidad, porque nunca reclamó la modificación del acta en el momento de su lectura, conforme al artículo 405. La sala debe decidir si ese cuestionamiento deducido por primera vez en casación es admisible o si el silencio anterior de la parte ya selló la suerte de la cuestión. Y la respuesta
fija una regla de disciplina procesal bastante severa. Ya decimos que resulta patente que el recurrente cuestiona ante la sala penal la validez del acta de juicio oral y público, pero lo hace fuera de la oportunidad establecida en el artículo 405 del Código Procesal Penal, que dispone la facultad que tienen las partes de reclamar su modificación ante el Tribunal de Sentencias luego de su lectura y notificación, lo cual indica que ha consentido el contenido de la mencionada acta, por lo que esta cuestión deviene inadmisible. El resultado, entonces, inadmisibilidad. El silencio en la lectura del artículo 405 equivale a consentimiento del contenido del acta. Entonces, vale leer el mecanismo que la parte desaprovechó. El 405 dispone que el acta se lee inmediatamente después de la sentencia ante los presentes, con lo que se tiene por notificada a todos. Podrá ser modificada después de su lectura cuando las partes lo reclamen y el tribunal lo estime conveniente. Y si el tribunal no ordena la modificación, el reclamo se tiene que hacer constar. Y puede reemplazarse la lectura por la entrega de copias. Es un mecanismo completo de tutela. La parte diligente reclama, exige la constancia y así preserva la cuestión para lo que va a plantear ante el tribunal de alzada. Entonces, quien no usa la herramienta que tiene en ese momento ya pierde su oportunidad para siempre. Una cuestión más o menos contemporánea que también hay que señalar: la defensa pidió las grabaciones de la audiencia para poder confrontarlas con el acta, invocando el artículo 472 del código, pero el soporte de audio o video no puede desplazar al acta ni reabre la oportunidad que ya se desperdició, que es la que se señala en ese 405. Entonces, la grabación, porque muchas veces se ordena la grabación de las audiencias, del desarrollo de las audiencias, puede ser un apoyo, no un sustituto que permita eludir la preclusión. Porque el 405 te dice bien: si no estás de acuerdo con lo que contiene el acta, protesta. Y si el tribunal no te hace caso, tenés que dejar una constancia de tu disconformidad. Entonces, quien no reclamó sobre el acta en su momento no puede reintroducir la discusión por la vía del registro audiovisual. La tensión técnica que observamos es que el artículo 405 opera de pleno derecho sobre el silencio de la parte en el momento de la lectura. Y acá tenemos que ser enfáticos, porque en la práctica siempre se intenta el rodeo. No existe una analogía con la nulidad absoluta que permite eludir ese efecto. Porque habíamos distinguido perfectamente que las nulidades absolutas no están sometidas a regímenes preclusivos. Sin embargo, las relativas sí. La parte que guarda silencio consiente.
Y ese consentimiento entonces cierra la cuestión para todo recurso posterior. Es lo que establece la Corte. Entonces el cuestionamiento en casación no es solo tardío, sino que es estructuralmente inadmisible, porque la propia parte participó de la formación del acta sin objetarla. Y este precedente es decisivo para estos casos prácticos. Luego vemos otro caso, estamos en el tercer caso, el caso de Edison Gervasio Urbina, Ministerio Público contra Edison Gervasio Urbina, Santiago Gómez y Perfecto Dureto Orales sobre transgresión de la ley 1340 en Ñembucú, acuerdo y sentencia número 14 del 7 de enero del 2021. La propinante fue la doctora Llanes. La alzada había confirmado una condena de 10 años con frases dogmáticas, sin responder al agravio sobre el rechazo de un incidente probatorio. La respuesta al incidente constaba en el acta, pero de forma escueta y arbitraria, sin fundamentos. Aquí el punto resaltante es que el acta sí registraba el rechazo del incidente y lo que faltaba eran sus fundamentos. Y el Tribunal de Alzada, en vez de controlar esa falta, la convalidó con una confirmación genérica. Muchas veces en alzada no se responden a los agravios. Te salen con, o sea, nos salimos, porque yo formo parte de un tribunal, a veces nos salimos con formulaciones genéricas y no nos dedicamos a responder puntualmente los agravios. Entonces la defensa denuncia eso, que el Tribunal de Mérito no fundó y que el superior, el ADCUEN, no controló. La sala, entonces, debe precisar que le corresponde, qué es lo que le corresponde verificar al órgano revisor y hasta dónde llega esa verificación cuando el acta es insuficiente. Eso es lo que se establece con este precedente. La doctrina que se consagra aquí es la función revisora que se materializa al momento de cotejar la fundamentación fáctica y jurídica consignada en la sentencia, basada en los artículos 256 de la Constitución Nacional y el artículo 125. Entonces se tiene que cotejar la fundamentación con las actuaciones transcriptas en el acta del juicio que acreditan la realidad de lo acontecido, cuyo incumplimiento trae aparejada la nulidad de la resolución judicial que las acoge. El resultado fue la nulidad del fallo de alzada y de la sentencia definitiva, disponiéndose el reenvío. Entonces aquí tenemos que esta decisión se basó en estos tres pilares: el artículo 256
de la Constitución Nacional, que, como bien sabemos, habla del deber de fundamentación, el artículo 125, y también en ese artículo 406 que habla de la función del acta. Acá observamos cuál es la tensión que se produce, porque se separa dos planos que en la práctica se confunden. Una cosa es la admisión del elemento probatorio, que es una cuestión de forma, y otra, la fundamentación del rechazo del incidente, que es una cuestión de fondo. El tribunal de alzada entonces debe expedirse sobre ambas. Si el acta registra el rechazo, pero no sus fundamentos, el tribunal revisor no puede controlar si ese rechazo fue correcto. Y el fallo confirmatorio incurre en una incongruencia omisiva que acarrea su nulidad. ¿Se acuerdan que ayer estábamos diciendo que los incidentes planteados durante el desarrollo del juicio, que son resueltos inmediatamente y que están consignados en el acta, ya no se vuelven a consignar en la sentencia? Por eso es que cuando uno resuelve un incidente en el acta, por supuesto, tiene que también darle el fundamento. Tiene que fundamentar, ustedes saben, es apoyar la decisión en una norma, ¿verdad? Y motivar, explicar por qué se está decidiendo en un sentido y no en otro. Entonces, no basta señalar que faltó el fundamento, sino que hay que mostrar que esa falta impidió el control. Eso es lo que el litigante tiene que hacer. Acá vemos ya el precedente establecido, el cuarto precedente, María Beatriz Zárate de Saracho, sobre apropiación. El caso se dio en Presidente Hayes. Acuerdo y sentencia 839 del 19 de diciembre del 2022. La preopinante fue la ministra Llanes, con el voto sobre el acta a cargo del ministro Ramírez Candia. Aquí la defensa cuestiona que la sentencia definitiva no incluyó la fundamentación del rechazo del recurso de reposición y apelación en subsidio, planteado oralmente durante la audiencia, sobre el incidente de extinción de la acción por duración máxima del procedimiento. Eso es lo que reclama la defensa. El reclamo, entonces, aquí invierte la lógica de los casos anteriores. Aquí no se dice que el acta esté incompleta, sino que la sentencia debió reproducir lo que ya constaba en el acta. Y la defensa sostiene que la omisión en la sentencia de los fundamentos del rechazo del incidente pone en riesgo su derecho al recurso con base al artículo 398. La sala, entonces, debe decidir si aquello que se resolvió oralmente y quedó asentado en el acta tiene que volver a plasmarse en la sentencia, o si el acta ya cumplió la función.
¿Y cuál fue la doctrina que fijó la Corte? Acá tenemos, leo el voto del doctor Ramírez Candia, ¿verdad? Dice, al ser planteado el recurso de reposición y la apelación en subsidio de forma oral en la audiencia y habiendo dejado constancia de todo ello en el acta de juicio, según lo establecido en el artículo 370 del Código Procesal Penal, no es necesario que sea plasmado en la sentencia porque no constituye objeto de deliberación. En consecuencia, los argumentos de un incidente resuelto en la audiencia y que consta en el acta no son requisito indispensable de la sentencia conforme el artículo 398, numeral 2 del Código Procesal Penal. ¿Cuál fue el resultado? El agravio fue rechazado, la sentencia fue confirmada con fundamentación complementaria del artículo 475. ¿Cuál es la tensión? Los artículos 370 y 382 gobiernan las resoluciones que se dictan oralmente en la audiencia y que constan en el acta. Y el artículo 398, inciso segundo, es el que rige el voto fundado que se expresa en la deliberación y la sentencia. Solo si el tribunal difirió expresamente el incidente para la sentencia, ese razonamiento debe integrarse a ella con su consiguiente carga de fundamentación. Si el incidente se resolvió oralmente, el acta es suficiente y la sentencia no va a ser defectuosa por no reproducir lo que se decidió en ese acta. Tenemos este precedente Zárate en una especie de segunda capa muy útil también en la práctica, donde dice que el incidente de extinción de la acción por duración máxima del procedimiento, que tiene su anclaje en el artículo 136, se basa en el artículo 136. Dice, la norma fija un plazo máximo de 4 años en su versión modificada, ¿verdad? Desde el primer acto del procedimiento, todos los incidentes, excepciones y recursos suspenden automáticamente ese plazo, que vuelve a correr una vez resuelto lo planteado. El plazo solo puede extenderse un año más, 12 meses más, cuando existe sentencia condenatoria y la fuga o rebeldía del imputado lo interrumpe. Acá la sala precisa el cómputo. El plazo se inicia con la notificación al procesado del acta de imputación y se descuentan las suspensiones generadas por las numerosas presentaciones dilatorias de la propia defensa. Hecho el descuento, el plazo no había operado. Entonces, la enseñanza operativa que tenemos aquí es que la duración máxima es una garantía frente a la mora del Estado y no un premio a la dilación de la parte. Quien provoca las suspensiones no puede luego invocarlas para extinguir la acción. Y todo ese itinerario se acredita otra vez por las constancias del expediente
y del acta. Ahí entra el acta. Aprovechamos este fallo también para hacer una pequeña profundización, porque muestra el mismo control de logicidad aplicada a otra materia, la individualización de la pena, que se basa ahí en el artículo 65, que también es un material muy rico para cualquier encuentro académico. Y aquí la sala penal revisa uno por uno los parámetros del tribunal de mérito. No valora los móviles y fines del autor no demostrados, ni la intensidad de la energía criminal no probada, ni la actitud frente a las exigencias del derecho, pues no tenía antecedentes. Y estos tres quedan neutralizados por falta de sustento fáctico. Entonces, tenemos que fijarnos en la simetría con nuestro tema, porque también aquí lo que no está acreditado en el acta no puede pasar con un peso en la sentencia. En contra de la acusada, valora la forma de realización, la importancia de los deberes infringidos, su deber de cuidado, la relevancia del daño. A favor, en este fallo, se valoró las condiciones personales, la ausencia de antecedentes y su conducta posterior. Ponderados todos los parámetros, se confirma la resolución del inferior. Y aquí la lección es: fundar la pena es cotejar cada parámetro con la prueba. Exactamente el control que se exige para el acta. O sea, todo esto tiene que constar en el acta para que sea controlable. Y aquí tenemos el fallo Urbina, que volvemos al precedente, es un acuerdo y sentencia número 14 del año 2021. Y aquí contiene un pasaje que fija con precisión los límites del control de revisión, el control horizontal del cual estábamos hablando ayer, el íter lógico frente a la revaloración de la prueba. Y es la contracara necesaria de todo lo anterior. Si exigimos que el acta permita controlar, hay que precisar qué se controla y qué queda vedado de ese control. Y aquí vemos la doctrina. Dice: esta máxima instancia judicial se halla vedada de estudiar las actuaciones que consignan los hechos como la revaloración de las pruebas, por ser tarea exclusiva del Tribunal de Sentencias. En la etapa del juicio oral y público, los principios de oralidad, publicidad, inmediatez, contradicción, economía y concentración se ven elevados a su máxima expresión. Sin embargo, la verificación del proceso lógico seguido por el juzgador al momento de dictar sentencia resulta obligatorio.
Es lo que dice la sala penal. La frontera entonces queda trazada con mucha claridad. No se puede revalorar. Lo que se hace es verificar la logicidad. Siempre se verifica la logicidad. Acá podemos extraer la consecuencia práctica. La revaloración de la prueba está vedada, exige la inmediación que solo tuvo el tribunal de mérito, que vio y que escuchó al testigo, el control de esa hoja de ruta que siguió el tribunal, en cambio, es obligatorio. Opera porque ese control opera sobre el razonamiento explícito o implícito de la sentencia. Y eso se coteja con el acta. Y aquí se cierra el círculo. Si el acta no contiene las constancias mínimas, ese cotejo no puede realizarse. Y el control, que es obligatorio, se vuelve materialmente imposible. Por eso la deficiencia del acta no es un detalle, sino que paraliza una función que la propia Constitución está imponiendo. Y aquí tenemos el último precedente, que es el caso de Basilicio Candia Duarte, homicidio doloso en Mariscal López, circunscripción judicial de Caguazú. El acuerdo y sentencia es el 1227 del 3 de diciembre del 2020. El propinante, el ministro Ramírez Candia. El caso es bastante singular procesalmente y muy formativo, porque el Tribunal de Apelación anuló una condena de 2 años en suspenso y ordenó la realización de un nuevo juicio mediante el reenvío. Lo interesante es quién recurre. La defensa, representada por un profesional, fue la que recurrió. Estaba satisfecha con la condena de 2 años en suspenso y por eso interpone una casación contra la anulación y el reenvío, alegando que el nuevo juicio le causa agravios. Y aquí primero se estudia si un auto que ordena el reenvío es recurrible en casación. Y segundo, ¿qué significa estructuralmente que el juicio debe rehacerse por completo? Entonces, eso fue lo que se analizó en este decisorio de la Corte. Entonces vale seguir la cadena porque ilustra el sistema recursivo completo. El Tribunal de Sentencia, por SD número 129 del 2017, condenó entonces a Candia Duarte a 2 años con suspensión de la ejecución. El Tribunal de Apelación, por acuerdo y sentencia número 38 del 5 de julio del 2019, anuló esa condena y ordenó el reenvío. Y contra ese auto de reenvío se dedujo la casación que resuelve la sala penal en el acuerdo y sentencia 1227. Y aquí tenemos los 3 eslabones: sentencia, anulación con reenvío y casación inadmisible. El reenvío, como veremos,
no clausura el proceso, la reinicia ante un nuevo tribunal. Y aquí tenemos también en ese decisorio el fallo de la doctora Carolina Llanes, que dice, textualmente dice, en el sistema penal vigente, la exigencia de un juicio penal oral público contradictorio y continuo implica la interdependencia de todas las reglas que regulan la publicidad de los actos del debate, la intervención personal en él de todos los sujetos, la oralidad y continuidad de sus actos, la concentración en una audiencia, la obligación de que la sentencia se funde en los actos del debate y de que sea dictada por los jueces que participen en él. Eso es lo que dice la ministra Llanes. Y concluye, el periodo procesal del juicio oral y público está reglado por la máxima formal que pretende establecer una unidad entre el debate y la sentencia. De ahí se sigue el resultado, inadmisible. El auto de reenvío no pone fin al procedimiento, al contrario, el proceso continúa y por tanto no encuadra en el catálogo del artículo 477 que rige este recurso. La casación de la defensa entonces se declara inadmisible. Por aquí les voy a compartir algunas reglas. Aquí apreté mal algún botón. No es suficiente que el acta exista. Debe tener el contenido que permita al tribunal revisor cotejar la sentencia con el debate. El estándar no es cuantitativo, no se refiere a la extensión de la transcripción, sino funcional. ¿Puede el tribunal revisor controlar esa hoja de ruta de logicidad con lo que el acta registra? La regla número 2, el silencio en la lectura del acta equivale a consentimiento. No existe excepción por nulidad absoluta que permite eludir ese efecto. La parte que advierte deficiencias tiene la carga de reclamar en ese acto, solicitar la modificación y si el tribunal la niega, exigir que el reclamo quede consignado. Las decisiones adoptadas oralmente durante el debate, artículo 370, constan en el acta. No integran la sentencia definitiva cuyo contenido está taxativamente fijado por el artículo 398. La excepción va a ser el diferimiento expreso del incidente para la deliberación final y ahí sí se impone la inclusión en la sentencia con fundamentación. La cuarta regla, el tribunal revisor controla el razonamiento de la sentencia, no la prueba. El control de logicidad es posible sin haber percibido el debate, porque opera sobre el texto de la sentencia
cotejado con el acta. La revaloración de la prueba está vedada, requiere la inmediación que solo tuvo el Tribunal de Mérito. Otra regla, la unidad debate, sentencia, fundamento estructural del acta. El juicio oral es una unidad inescindible. La sentencia debe fundarse en los actos del debate y dictarla los mismos jueces que lo percibieron. El acta entonces es el único instrumento que verifica que esa unidad existió. Su deficiencia compromete la base estructural sobre la que descansa la legitimidad de la sentencia. Luego tenemos la sexta regla, el catálogo de resoluciones recurribles en casaciones taxativo y de interpretación restrictiva. El auto de reenvío no pone fin al procedimiento. Es una resolución de trámite que habilita su continuación ante un nuevo tribunal. No encuadra en ninguna de las categorías del artículo 477 del Código Procesal Penal. Su impugnación en casación es inadmisible. Y aquí cerramos con el marco de normas de referencia obligatoria. Hablamos del deber de fundamentación del artículo 256, el artículo 125 del Código Procesal Penal, el artículo 370, resoluciones orales que tienen que constar en el acta, el artículo 382, los incidentes resueltos en un solo acto, salvo diferimiento. Lo diferido se tiene que fundamentar en la sentencia. El artículo 398, que establece los requisitos de la deliberación y de la sentencia. El 403, que nos habla de los vicios de la sentencia que habilitan su impugnación. El 404, el contenido obligatorio del acta. El 405, la lectura, notificación y preclusión del cuestionamiento. Y así vemos cada momento normativo. Así quiero ir concluyendo con nuestro encuentro. Les voy a pasar unos casos para que puedan ustedes pensar y hacer ejercicios que son bastante interesantes para el aprendizaje. Tengo unos 4 casos que les voy a dejar allí en el material compartido para que podamos hacer los ejercicios. Decido no hacerlo en clase porque vamos a extendernos demasiado y esto requiere de un poco de tiempo. Entonces, prefiero que quede como un material para ustedes para que hagan un ejercicio individual y les sirva de aprendizaje. En síntesis, para ir cerrando, el acta no es un trámite, es la base material del control recursivo. El estándar de su contenido es funcional, no cuantitativo. Estoy diciendo todo esto porque ya lo hemos explicado. Estoy sintetizando aquí porque mucho dijimos de que incluso hubo resoluciones, hubo decisorios de tribunales de apelación y también incluso de algunos fallos de la Corte que se prestaban a una interpretación que fue tomada por los tribunales de apelación de forma equivocada, porque acá mismo en mi circunscripción se tenía un criterio
en un momento anterior de un tribunal de apelación que después ya fue disuelto porque la mayoría de ellos se jubilaron, que exigían de que las actas contengan prácticamente la transcripción literal de todo el juicio. Por eso acá remarco que el estándar del acta es funcional, no cuantitativo. No hay necesidad de que se ponga todo. Se tiene que poner lo que permita al Tribunal Superior realizar ese control de logicidad de lo que se decidió. El cuestionamiento del acta está sujeto a preclusión irrescatable en el artículo 405 del Código Procesal Penal. Eso también dejamos bien asentado que si uno no está de acuerdo con lo que se consigna en el acta, se tiene que pedirle al tribunal inmediatamente que se modifique, y si es que el tribunal se niega, se tiene que dejar constancia de esa negativa. La unidad de debate sentencia es el fundamento estructural de su relevancia. Siempre dijimos de que un control que se hace en alzada en cuanto a la congruencia parte siempre de lo que se imputó, de lo que se acusó, de lo que se elevó a juicio, y todo eso se constata con el acta del juicio. ¿Y qué es lo que se resolvió en la sentencia? Eso es lo que encierra ese principio de congruencia. Por eso es tan importante este instrumento que hoy tomamos como base de nuestra clase. El auto de reenvío no es recurrible en casación porque simplemente no cierra el procedimiento. Y bueno, así yo llego a la conclusión de mi exposición. Si hay alguna cosa sobre la cual podamos discutir, intercambiar opiniones, ustedes quieren hacer comentarios, queda entonces concedida la palabra a los ilustres participantes. Buenos días, profesor. Apreciado doctor Vicente, muy buen día. Sí, quería hacerle una consulta. Ya dijo usted que acá en nuestra legislación no permite la revisión o el uso, por lo menos, de la grabación del juicio como sustituto del acta. Pero la pregunta va si en algún país de Latinoamérica ya permite directamente la grabación en audio y video para registrar las actividades del juicio. Muy interesante la pregunta, querido doctor Vicente. Ayer estábamos viendo un material que compartimos con la clase basada en regulación del Código Mexicano. Allí notamos perfectamente que los registros son audiovisuales. Nosotros nos remitimos a las actas. Hay países que ya registran sus audiencias de manera audiovisual. O sea, ya no utilizan las actas. Graban y eso se remite al Tribunal Superior. Muchas gracias, profesor, ya que hay actualmente muchos medios tecnológicos para ese efecto. Sí, efectivamente. Sería bueno buscar una modificación. Lo que pasa es que nosotros limitamos el contenido de las actas
preservando el principio de inmediación, porque no queremos que los tribunales superiores se inmiscuyan sobre las cuestiones fácticas. Solamente se hace el control de la aplicación de los preceptos legales, justamente para no entrar en una perversión de los principios que rigen nuestro sistema acusatorio. Por eso regulamos el contenido de las actas. En otros países, el control también se puede hacer como en lo civil. Aquí en los juicios civiles, nosotros revaloramos las pruebas. Hacemos no solamente el control de logicidad de la sentencia y de la errónea aplicación de los preceptos legales, sino que bajamos al plano de los hechos, lo cual no está permitido en el proceso penal. Y eso viene del diseño de cómo se tienen que consignar las actuaciones producidas en los debates orales. ¿Hay algún otro comentario? Profesor, ahí veo Carlos. Buen día, doctor, buen día, colegas. En relación al punto del tema de ayer, doctor, del artículo 371, de la incorporación de las pruebas periciales, que es una excepción a la oralidad. Sí, Y hay señor. periciales que se incorporan al juicio sin la realización del anticipo jurisdiccional. ¿Cuál sería, Perdón, adelante. cuál sería la validez de, especialmente las pruebas periciales que se suelen introducir? Se hacen pruebas psicológicas, entrevistas psicológicas, se introduce por su lectura y se lee, no de manera de anticipo jurisdiccional, pero para salvar un poco eso se le ofrece como testigo para zanjar ese impedimento. Entonces la profesional o el profesional viene a dictaminar sobre su pericia y de esa manera se hace ingresar al juicio. Sí. Entiendo el planteamiento. Las pericias pueden ser introducidas al juicio a través de la deposición del perito. En realidad, el anticipo jurisdiccional de prueba es, así como su nombre lo indica, es una diligencia que se adelanta porque algunas veces va a ser irreproducible porque hay riesgo de que se pierda esa prueba, porque el momento realmente preciso para diligenciar esa prueba es el juicio oral y público. Por eso el perito válidamente puede introducir sus conclusiones sobre los estudios que hizo en relación a su ciencia, él mismo, a través de lo que dice, ¿verdad? Oralmente. Cuando lo hace por anticipo jurisdiccional de prueba, entonces allí sí se introduce por la lectura las conclusiones y todo el proceso que hizo el perito sobre la materia sometida a su conocimiento. No sé si me expliqué bien.
El doctor Vicente, que fue miembro del Tribunal de Sentencia, en realidad él es miembro del Tribunal de Sentencia y ahora está cubriendo nomás un juzgado de garantías. Vamos a ver el aporte del doctor Vicente, que es más experimentado todavía en materia de Tribunal de Sentencia. Estamos por ahí atentos, profe Vicente Coronel. Creo que el profe Vicente se tomó un recreo. Bueno, pero es así como les digo. Los peritos pueden introducir sus conclusiones de viva voz. Y ahí, profe, para ahondar, si un perito, un psicólogo hace su entrevista y no participa la defensa en esa entrevista, y después presenta sus conclusiones por escrito, sin la participación de la defensa, y va en el contradictorio a hacer una defensa de sus conclusiones, ¿verdad?, por escrito. Ahí lo que hay una imposibilidad de que la defensa controle la realización de esas entrevistas, especialmente la psicológica, profe. Sí, exactamente. Ahí vamos a entrar en el plano ya de la valoración de la diligencia. Por supuesto, incluso la defensa va a tener la oportunidad de contrainterrogar, de refutar lo que dice el perito, de cuestionar la autoridad del dictamen. Entonces, vamos a apuntar sobre la validez de la pericia y luego sobre el valor que le puede dar el tribunal. Arnaldo. Buen día, profe, y a todos los compañeros. Justamente yo tuve también una experiencia sobre lo que estaba comentando el compañero, el tema de la pericia que realizan los psicólogos. Yo para empezarlo siempre me opongo a eso porque generalmente, así como dice el compañero, se realiza el trabajo sin, vamos a decirle, sin la presencia y mucho menos la oposición de la otra parte, ¿verdad? Y generalmente los psicólogos que realizan el trabajo son psicólogos clínicos. En particular, yo digo que tiene que ser psicólogos forenses. Y porque el psicólogo clínico, así como tengo amistad que están en esa rama, el psicólogo clínico vendría a ser el médico general, haciendo una comparación con la gente de medicina. Y ahí pues le resta, yo en particular digo que le resta el valor a eso. Y después el mecanismo que utilizan para emitir su dictamen, por ejemplo, la T de lluvia. Imagínense, por ejemplo, en Europa hace años que se ha dejado de usar. ¿Cómo vas a demostrar a través de ese mecanismo de examen que una persona ha sufrido una alteración en su psiquis? Sí, muy valioso el aporte, Arnaldo. Realmente las partes tienen la oportunidad de proponer los puntos de pericia. E incluso al momento de interrogar a los peritos puede estar asistido por un consultor técnico. Entonces, sí, pero la realidad es que no te dan participación en el momento que se va a realizar ese estudio, doctor. Esa es la cuestión. Sí, esos son vicios
de los cuales hay que dejar constancia porque están violentando el principio de contradicción y que después van a apuntar a nulificar la sentencia. Así mismo, doctor, así mismo. Todos los aportes son bienvenidos. Si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Profesor José María Cano. Sí, doctor. Por lo visto ya no hay más preguntas. Quisiera agradecerle a usted, doctor, por sus aportes tan importantes en nuestro diplomado, tanto por el lado del conocimiento teórico y práctico de la batería, porque usted está en el terreno en el campo de la práctica también, y eso es un aporte adicional a en lo que hace a nuestro aprendizaje. También agradezco su predisposición, doctor, por brindarnos estos momentos tan importantes en nuestra carrera profesional, porque la predisposición para enseñar también es propio del verdadero maestro. En fin, también agradezco a los colegas que están participando y que siempre participan. Eso enriquece mucho, ¿verdad? Y también fortalece el proyecto de nuestra facultad para seguir pensando en nuevos cursos en el futuro. Así es que, doctor, ha sido un placer contar con usted. Eh, Muchísimas gracias por todo, y a los colegas también, porque a través de los colegas es que se hacen estos cursos. En fin, ya tendremos oportunidad de volver a encontrarnos, porque el director ha prometido cuando terminemos el curso, cuando se haga la entrega de los certificados, hacer un acto, y es probable que podamos contar con su presencia nuevamente. Muchísimas gracias, profesor. Un buen descanso este fin de semana, y a todos los colegas también. Muchas gracias a ustedes, profesor Cano. Realmente me siento como en mi casa, entre ustedes, en familia, porque a algunos los considero como verdaderos padres. El doctor Juan Ramírez Con, el doctor Miguel Ángel González Brites, a otros, al doctor, al mismo Rubén Darío Romero, a otros como mis hermanos, como David Escobar, Marcelo Torres, quienes fueron mis compañeros de promoción de la Facultad de Derecho, y muchas otras personas que realmente fueron muy valiosas en mi formación. Acá en el auditorio suelo verles también a mis compañeros de sala acá de Tribunal de Apelación, a mi presidente de circunscripción, al doctor Alexis Barreto, que también forma parte del plantel docente de la Facultad de Derecho de la UNA, a la querida Elba Miltos, también docente de nuestra facultad, a la doctora Diana Coronel, que también se sumó con nosotros aquí en San Pedro a la magistratura, y muchos otros obetenses, la doctora Claudia Miranda, el colega Juan Zarza, los de Santanía, y ahí hay un montón de magistrados quienes constantemente están en la aplicación de lo que es el Código Procesal Penal, dan vida a estos principios
que nosotros tratamos de analizar académicamente. Y realmente yo siempre digo que el respeto por las formas no, para mí no es formalismo, sino que es la garantía concreta del debido proceso, y por eso muchas veces hablo con mucha vehemencia y tengo mucho celo porque se los cumplan estos principios, que sean observados. También me toca en la escuela judicial dar una asignatura que aprecio mucho, que es dirección de audiencias en el proceso penal. Y me quedé con el alma identificada con este proceso, porque me inicié siendo defensor público en lo penal, después fui juez penal de garantías, hice mis estudios de posgrado sobre el proceso penal. Entonces me siento muy identificado con lo que es el proceso penal. No me jacto de ser un erudito, simplemente soy un aprendiz más que busca permanentemente estar al día en cuanto a sus conocimientos, ya sea para ser un aplicador desde los órganos jurisdiccionales, como también para poder transmitir el conocimiento que puedo yo tener, compartir mis vivencias y mis experiencias con los compañeros. Y es un gusto haber compartido con ustedes. Les doy las gracias de corazón, y por sobre todo, la gloria es de Dios. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sentimos que usted tiene el alma de docente y ama su profesión, y eso es un buen ejemplo para todos. Bien, doctor, muchas gracias. Y antes de despedirnos, quisiera pedirles a los compañeros, a los colegas, que prendan sus cámaras para que Rodrigo pueda dejar una instantánea de todo este momento. Por favor. A ver. Posen que. Las cámaras. Muchas gracias. Por favor. Ahí, Carlos. A ver, doctor Vicente. Ahí está la doctora Mónica, Claudia. A ver más. Doctor Arnaldo. Muy bien. Cuando creas, Rodrigo. Ya. Ahora, 1, 2, 3. Otro. Está. Gracias. Muy bien. Buen descanso para todos. Muchas gracias, doctor. Abrazo desde la distancia. El agradecido soy yo. Buen día para todos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Brillante, magistral la clase. Bendecido fin de semana para todos. Gracias, doctor. Amén, amén.